Buen día, esta es la actividad 5.3 que se refiere al video sobre los indicadores macroeconómicos en México. Yo soy el alumno José Rodrigo Guillén Ucamendi, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual. Para empezar con el video vamos a analizar el concepto de indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos son las cifras que nos indican la evolución de la economía en una zona o país concreto. Para comenzar con los indicadores, vamos a analizar la situación actual de ellos en lo que es México. De alguno de ellos, ¿no? Para empezar, el primer indicador va a ser el PIB. El Producto Interno Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo. Este periodo generalmente es de un año. El PIB de México en 2018 fue un total de 1.221 billones de dólares. En 2019, el PIB en México cae un 0,1%. Este dato fue el peor dato en una década. Esto no pasaba desde 2009. La economía mexicana se contrae y tiene sus principales caídas en la industria de la manufactura, la minería y la construcción durante este año. El PIB de México en el tercer trimestre de 2020 fue un total de 227.026 millones de euros, creciendo un 12% en relación al trimestre anterior del año pasado. El siguiente indicador es el INPC. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico global cuya finalidad es la de medir, a través del tiempo, la variación del precio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. El INPC de México durante el 2020 fue: en enero, un total de 106.447. En febrero, 106.889. En marzo, 106.838. Abril, 105.755. En mayo, 106.162. En junio, 106.743. En julio, 107.444. En agosto, 107.867. En septiembre, 108.114. En octubre, 108.774. En noviembre, 108.856 y en diciembre un total de 109.271. Este fue el comportamiento del valor del INPC durante el año del 2020 en México. Para continuar, el siguiente indicador se refiere a la balanza de pagos. La balanza de pagos es la proporción entre la cantidad de pagos recibidos del exterior y la cantidad de pagos hechos al exterior. La cuenta corriente en el tercer trimestre de 2020 exhibió un superávit de 17.498 millones de dólares. En lo que respecta a la cuenta de capital, esta resultó deficitaria en 7 millones de dólares. Por su parte, la cuenta financiera registró un préstamo neto que implicó una salida de recursos por 13.064 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reserva por 2.319 millones de dólares. De este modo, se presentó un flujo negativo en el renglón de errores y omisiones por 4.427 millones de dólares. Aquí se puede visualizar un cuadro en donde se refleja la balanza de pagos durante el año de 2019 y 2020. Se pueden visualizar los trimestres de cada año y se visualizan los valores ya antes mencionados. El siguiente indicador se refiere a la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de un país se refiere a la población económicamente activa que se encuentra en busca de un empleo, pero que no consigue obtenerlo. La tasa de desempleo en México alcanzó el 4,7% de la población económicamente activa en octubre de 2020. Durante el tercer trimestre del mismo año, el número de personas desempleadas en México alcanzó aproximadamente los 2,8 millones. Durante ese trimestre, la tasa de desempleo en México subió a 5,1%.
La disminución de la población ocupada se reflejó principalmente en restaurantes, servicios de alojamiento y comercio. Aquí se puede visualizar una gráfica de la tasa mensual de desempleo en México desde enero de 2019 a octubre de 2020. Se puede visualizar que el pico más alto estuvo en 5,35% y el pico más bajo estuvo en 3,13%. Okay, el siguiente indicador es el de la inflación. Es un proceso económico en el que se sufre un desequilibrio entre el precio de los productos en general y la capacidad de adquirirlos debido a la pérdida de valor del dinero. La inflación media en el año 2020 en México fue de 3,40%. Aquí se puede visualizar una tabla con los valores de la inflación mensual durante el año 2020 y los valores de la inflación anual y la gráfica de la tabla. Okay. El siguiente indicador son los tipos de interés. Son indicadores tanto avanzados como retrospectivos. Son retrospectivos porque la decisión de aumentar o disminuir la toman los bancos centrales, y avanzados porque existe una alta probabilidad de que la economía cambie para adaptarse al nuevo tipo. México ha bajado sus tipos de interés. Este cambio es el primero que se produce desde el 14 de agosto del 2020, cuando el Banco Central bajó los tipos de interés 0,25 puntos, desde los 4,5% hasta los 4,25% anual. Esta tabla representa la evolución de los tipos de interés en México. Se puede visualizar que en la fecha del 25 de septiembre de 2020 el tipo de interés fue de 4,25% en comparación con 2019, que el 19 de diciembre de 2019 fue de 7,25%, o por ejemplo en el 2017 estaba en los niveles del 7%. Ok, a continuación se va a hacer una comparación entre algunos indicadores macroeconómicos de México y Estados Unidos. Okay. En México, el PIB en el tercer trimestre de 2020 fue de 227.026 millones de euros, creciendo un 12% respecto al trimestre anterior, mientras que en Estados Unidos el PIB aumenta un 7,5% en el tercer trimestre de 2020 respecto al trimestre anterior. La cifra del PIB en este trimestre fue de 4.525.007 millones de euros. Esto quiere decir que el PIB de Estados Unidos fue más alto que el de México. En la inflación media en el año 2020 en México fue del 3,40%, mientras que la inflación media en el año 2020 para Estados Unidos fue del 1,23%. En México, la tasa de desempleo alcanzó el 4,7% en octubre de 2020, mientras que la tasa de desempleo durante septiembre en Estados Unidos experimentó un descenso de 5 décimas respecto a agosto, hasta situarse en 7,9%. Esto quiere decir que la tasa de desempleo fue más alta en Estados Unidos que en México. Y los tipos de interés, podemos visualizar que en México el tipo de interés en la fecha del 25 de septiembre de 2020, más o menos, fue de un 4,25%, mientras que en el mismo año, pero en el mes de marzo, los tipos de interés en Estados Unidos se situaban en 0%. En el 4 de marzo del 2020, en el 1% en Estados Unidos, y el 14 de octubre de 2020 fue del 4,50%. Esto quiere decir que los tipos de interés fueron más altos en México que en Estados Unidos durante el 2020. Y como conclusión, puedo mencionar que México se encuentra dentro de las economías más grandes del mundo, pero obviamente es superada por la economía de Estados Unidos. Este análisis o esta conclusión se puede reflejar en una gráfica en donde se reflejan o se representan más bien las economías más grandes del mundo, refiriéndose a países